Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al café, bienvenidos a la previa de la Volta a la Comunidad Valenciana. Vamos a estar desde mañana miércoles hasta el domingo viviendo la carrera en primera persona. Vamos a estar haciendo el café desde cada una de las salidas de las 5 etapas de la Volta a la Comunidad Valenciana. Va a ser la primera vuelta de una semana del año que va a tener una participación o un duelo, yo creo que muy atractivo ya para el espectador. Remco Evenepoel, Joao Almeida, el debut de Kianui de Broeks con Movistar, debuta Pedersen, debuta Vinian Girmay. Muchos nombres interesantes, yo creo, para una carrera de una semana que ya empieza a dejarnos cositas que nos vamos a poder analizar ya, yo creo, del comportamiento, porque en Mallorca hemos visto muy buen Remco. Hay que ver qué tal Joao Almeida después de una temporada 2025 muy buena para el ciclista portugués, a ver qué tal está él. A mí me hace mucha ilusión encontrarme con Pedersen, como no lo voy a negar. Así que vamos a hablar de la Volta a la Comunidad Valenciana, vamos a ver el recorrido, vamos a ver la participación. Y como digo, mañana, a la hora de siempre, estaremos allí desde la salida en Segorbe para el primer café especial. No está Albert hoy, no sé si se pasará en algún momento o no, anda por ahí liado con la presentación de la semana, que también creo que la tenían hoy, así que está por ahí haciendo sus historias. Si se pasa, pues en algún momento se pasará, y si no, pues aquí estaremos nosotros. Grande Tiago, gracias por ese pedazo de Prime. Un abrazo enorme, un abrazo enorme. El reto es sentar a Remco en el café. Obviamente vamos con la intención de sentar a Remco Evenepoel y a Pedersen. Por orden de importancia, no sé a quién queréis primero. Yo no me puedo esconder, la verdad. No me puedo esconder. Bueno, vamos por el recorrido, que lo estaba comentando aquí un poquito con la gente. Que es un recorrido. Bueno, la gente estaba diciendo aquí que es un recorrido con poca montaña. De hecho, veis que no tienen ni un solo final en alto. Pero que yo estaba repasando un poco con la gente, o al menos es un poco mi sensación, no sé qué pensáis también ahora vosotros ya en YouTube, que no recuerdo yo, o no tengo yo mucho. O sea, sí que hay ediciones que ha habido más montaña, esto es una realidad. Pero que tampoco yo tengo a la Volta a la Comunidad Valenciana como la vuelta de una semana más montañosa del año, ¿no? Pero bueno, este año han apostado por recuperar la crono individual, que va a ser la segunda etapa, cosa que es interesante viendo o teniendo en carrera a Remco y Almeida, porque puede dejar ahí un duelo, yo creo que interesante. Y después creo que le apuestan más a etapas, sobre todo la quinta, aunque tiene este año un añadido, pero bueno, la quinta suele ser una etapa más tirada hacia el sprint, aunque las bonificaciones, los cortes, el viento pueden, yo creo que cambiar a veces un poco, ¿no? La general ha pasado, creo, los últimos años, los años recientes, estoy hablando de memoria. Y en el resto lo han jugado más, digamos, a etapas, sobre todo la cuarta, que creo yo será la etapa reina, vamos a decir. Creo que han jugado más a, si lo queréis entender así, a un recorrido que a Remco le puede venir bien, porque es más ese estilo de cotas Lieja, donde Remco suele sacar a relucir sus cualidades, ¿no? Es un poco la historia, no tanto el que haya una subida imposible o una subida muy, muy dura, ¿no? Pero bueno, vamos a ir etapa a etapa y lo vamos viendo. Entonces vamos a ver un poquito qué nos vamos a encontrar. Este recorrido no se ajusta para nada a Almeida. No estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que va a tener mucha importancia la crono, con lo cual yo creo que en la crono no tiene mucho problema. Y después, a ver, sí, porque defines a Almeida más como un escalador, pero yo creo que no es una mala carrera para empezar. O sea, es que estaba teniendo un poco el debate con la gente, lo digo para el contexto también de quienes lo estáis viendo luego en YouTube, de que realmente hay una dualidad, ¿no?, que estamos viendo cada vez más presente, y es que estamos hablando de una carrera que empieza el 4 de febrero, que realmente es la primera vuelta por etapas para muchos de ellos, porque vienen de hacer la Challenge, pero son trofeos individuales si no has corrido todos los días, o si no has estado en el Santos Tour Down Under, no has competido tantos días de seguido, ¿no? Y es como que está esta dualidad de el inicio de la temporada, la gente cogiendo ritmo, la gente cogiendo forma, un recorrido no muy exigente también porque estamos al inicio de la temporada. Entonces, como esta cosa de que queremos ya que esto sea o que haya una etapa estilo Tour de Francia, ¿no? Y es como que no es el momento para que eso suceda, pero bueno, también a esto nos ha llevado el que ahora todo se disputa, ¿no? Y que la Vuelta a la Comunidad Valenciana pues es un objetivo como cualquier otro, ya para muchos ciclistas, ¿no? Bueno, primera etapa. Segorbe Torreblanca, ¿vale? Recorrido por la provincia de Castellón, etapa destinada a una llegada al sprint. Las escapadas podrían animar con un tramo de repechos muy incómodo a mitad del recorrido. Final nervioso, con la subida inédita al alto de los... ¿Será?
madroños y siempre difíciles cuestas de Oropesa. Los sprinters tendrán que apretar para poder llegar y disputar la preciosa llegada de Torreblanca. Esto es lo que os decía también un poco ahora en la intro, ¿no? Cuando os he ido hablado de los nombres. El debut de Pedersen, recorrido que se adapta a Pedersen. El debut de Vinian Girmay, recorrido que se le adapta a Vinian Girmay, ¿no? O sea, creo que aquí no tenemos ningún tipo de duda a nadie, ¿no? De lo que se pueden encontrar, ¿no? Hay esa subida que va a estar a 30 de meta, aprox, puede ser, un poco más a lo mejor, del alto de los madroños de tercera categoría. No sé si será suficiente para romper. Pero bueno, alto de los madroños a unos 30 de meta, así que a ver qué se pueden encontrar. Tiene pinta de que también es diente de sierra. Vasek puede hacerlo muy bien también, correcto, que también va a estar ahora mismo en la participación, pero bueno. Cuando Remco quedó segundo en 2022, les metieron un puertarraco con paredones y este rato del copón. Sí, correcto. Sí, señor, es verdad, Juancho, es verdad. Y se debatió si era demasiado. Bueno, sí, también pasó que pinchó, ¿no? Y tuvo el problema, que era lo que recordaba antes, que Remco ya había estado aquí en la carrera y que ya la había disputado, ¿no? Pero sí, ese año había esa subida, por ejemplo, con el Esterrato. Siempre también hay un poco polémico. Palazo de Remco y a ver quién le sigue. Podría ser también. Es un poco lo que os digo. Creo que el recorrido está no diseñado para, sino que ahora, sabiendo que va a estar Remco, creo que a Remco le favorece o le puede permitir jugar a ciertas cosas, ¿no? Si esto fuese un trofeo de la Challenge, seguramente sabemos lo que haría Remco. No sé si lo va a hacer o no, pero bueno. No creo que todos los días pueda estar haciendo ahí exhibiciones, como dice Eterna Promesa, ¿no? La segunda etapa es Carlet Alginet. Recuperamos después de unos años la crono individual con un recorrido muy técnico en la primera parte, un repecho de 3 kilómetros a 8 de meta con una bajada rápida hasta el Ginet. La oportunidad para los especialistas y hombres fuertes de la general que podrían sacar una buena renta a los escaladores. Esta crono podría ser determinante en el desenlace final de la carrera. Ya lo dice el mismo Paco Benítez, o sea, me refiero, yo creo que es obvio. 17 kilómetros y medio de crono, una crono buena para Almeida, buena para Remco. Para Remco no hay crono mala, seguramente. No existe una crono mala. Obviamente el hecho de que sea técnica le viene peor, porque si fuese simplemente rodar, pues arrasaría con todo lo que hay por delante, ¿no? Pero creo que no es una mala crono para Almeida tampoco, porque le meten ahí un puntito de dureza que puede igualar algo las fuerzas si lo queremos ver así. No lo sé, porque con Remco yo creo que esto también casi ya es un imposible. Es el gran día de Remco. Si Remco hace una barbaridad en la crono, no es descartable. Puede sentenciar la prueba aquí, depende de lo que saque. O sea, es decir, si vemos un Remco nivel crono mundial, si vemos un Remco... si vemos un Remco como en el mundial, así de inspirado, de llegar a doblar a Pogačar, de hacer algo que se sale de lo que todos podemos pensar, ¿no? De decir, hostia, este tío está en otro nivel, que es lo habitual, puede sentenciar la carrera aquí, porque si sacase una ventaja a... Voy a poner yo a Almeida, pero no sé, podríamos elegir si queréis un abanico más de nombres, pero Romeo seguramente, lo hablamos ayer, ¿no? Con él. Romeo, Raúl, hacer la crono y luego ver dónde están, nos decían ayer, ¿no? Pues ver qué diferencia les puede sacar. Si a esta gente les mandas... No sé, ¿a cuánto, chat? A 40 segundos que les saques, ya puedes decir que tienes la carrera muy de cara. Es que no sé si les saca 40 segundos en 17 kilómetros, la verdad. 17 y medio. Habría que... Voy a comparar... ¿dónde está Remco? Vamos a ver cronos de Remco. A ver qué tenemos. Claro, es que la de europeo eran 24. Con una subida al final y ya le sacó 43 a Filippo Ganna. Claro, si hiciese esto, porque fijaos, Matías Vasek, por ejemplo, que va a estar 1.43, por ejemplo. Sí, era menos técnica. Pero bueno, Joshua Darling es que no lo hizo muy allá. Es que también el europeo no sé si es la más interesante de todas. Pero bueno,
Stefan Kuhn 1.47. Remy Cabaña 2.21. Pedersen 2.25. Yo qué sé, es que metió mucho tiempo a mucha gente, ¿no? Si hace una crono de este palo, ¿sabes? Del estilo Remco croner absoluto, tío. A ver, ¿qué crono? Es que la del Tour primera era muy larga. La del Dauphiné, por ejemplo, son 17,4. Mira, la del Dauphiné del año pasado es un buen ejemplo. La subida, de hecho, 1,8 al 8,5. A ver cuánto dice Pro Cycling Stats que es la subida de la crono de... A ver. Un segundo. Uy. ¿Cómo se ve? A ver. Siempre me pasa igual, macho. 2026. Y aquí. Profiles, ¿no? Sí, ahí está. Ah, pero esta es la de la... Joder. No puedo poner aquí, ¿no? Route All Stage Profiles. Esto es lo que quería. Bueno, está para que veáis con perfiles la de la primera etapa, ¿vale? El Alto de los Madroños dice que son 4,5 al 4, los últimos 2 al 6,7. No es lo más exigente del mundo, bastante quebrado todo, el paso por Onda y demás, que es toda la zona en la que estuvimos el otro día. También en el Gran Premio Castellón, luego el Mirador de Oropesa, que es otro murito. Bueno, para alguien como Pedersen, por ejemplo, puede ser un recorrido jugable. Como Girmay, puede ser un recorrido jugable. El propio Remco, pero no sé si va a interesarle tanto mañana ya apretar, ¿no? Pero bueno. Claro, mira, son 3 kilómetros al 3,6, ¿vale? Y aquí era 1,8 al 8,5. Era más duro. Más corto, porque tiene 1 kilómetro menos prácticamente, pero más duro. Era más exigente la de Dauphiné. Pero bueno, vamos a quedarnos con que si han dicho que este inicio es técnico, pues bueno, vamos a darle un resultado medianamente parecido, ¿no? Entonces, en esta crono, Remco le sacó 20 a Vingegaard, que podría ser un resultado muy positivo para Almeida y que no estaría nada mal, la verdad. 20-30 segundos para Almeida. Seguirías en carrera, lo tendrías difícil porque a ver dónde le sacas esos 20-30 segundos después a Remco, obviamente, en el duelo individual, pero bueno, no sería una mala diferencia, pero claro, ya veis aquí Jorgensen a los 37, Pogačar a los 48, la mala crono de Pogačar aquel día, 56 Lipovic, Van der Poel al minuto, Iván Romeo 1.25, por ejemplo, acordaros en aquella crono, vestido de amarillo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco dónde los llevan. Entonces, si Remco hace de esta crono en adelante, o sea, si le metiera 40 o más segundos, yo creo que la carrera la deja muerta, en el sentido de que le van a buscar las cosquillas, le van a atacar mucho, creo que no le van a tener tanto respeto como si fuese otro tipo de carrera, la verdad, creo que hay más premio en arriesgar que en hacer un buen resultado como tal aquí. Y entonces yo creo que eso dejaría la carrera un poco medio tal. Pero yo confío en Almeida, la verdad, ¿eh? Yo creo que confío en Almeida, tío, porque me parece que el año pasado en la Vuelta ya sacó una muy buena crono. No sé, yo a Almeida le tengo esperanzas, tío. No me parece mala crono para Almeida. Pero bueno. Entonces, esto para adelante. Atacar en donde, pero si no hay subidas. Pero escucha, o sea, con todo el cariño. Yo, o sea, estoy viendo el recorrido ahora con vosotros. O sea, estáis siendo demasiado haters, ¿no? Del recorrido, de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, ¿no? O sea, no sé qué esperabais del recorrido de la Vuelta. No sé, o sea, bueno, en este caso, mira, de hecho, espera, que quería leer la descripción aquí. Recorrido claramente definido en dos partes. Los primeros 100 kilómetros totalmente llanos, ideal para las fugas, y 2 subidas en los últimos 50 kilómetros. El equipo de líder debería de controlar para llevar una etapa cómoda. Si no hay mucha batalla en el puerto de Tibi de segunda categoría a 35 de meta, los velocistas podrían tener otra oportunidad. Entonces ahí veis que es la parte final lo más interesante. Voy a aprovechar, y ya que tengo aquí abierto esto, pues vamos viendo aquí también un poco los desniveles que marca Pro Cycling y así lo vamos viendo un poco más en serio. 158 kilómetros, 7 kilómetros y medio al 5%. 7 kilómetros y medio al 5% y después 2,2 al 6,2 que bajan y vuelven a subir camino ¿de qué? De Collado de la Horna, ¿no? Que no sé exactamente, alguien conocerá más la zona.
Decir que Almeida no tiene opciones de sacar ventaja en la vuelta tampoco es criticar el recorrido. No, bueno, pero que estoy leyendo. O sea, que estoy leyendo mucho comentario como que no hay montaña, que no hay montaña, que no hay montaña, que no hay montaña. O sea, rollo que lo estáis repitiendo como mucho. Y no sé, que tampoco. No sé si eso ha pasado alguna vez con alguna carrera que hayamos visto al inicio de la temporada, la verdad. Esta etapa es más juguetona. Obviamente 7 kilómetros al 5% no es un puerto en el que soltar a Remco Evenepoel, ni de palo, porque creo que a Remco estos desniveles incluso le viene bien. Pero creo que sí que es jugable la etapa a filtrarse por delante, por ejemplo. O sea, entiendo lo que quieren decir aquí de que va a tener que controlar el equipo del líder, porque son dos partes muy diferenciadas, muy claras. Creo que este día, por ejemplo, tal y como ha corrido Movistar en Mallorca, por seguir haciendo una similitud, digamos, con los ciclistas que van a estar en la carrera, es un buen día para que Movistar filtre a gente por delante en esa escapada, gente fuerte que tienen como Raúl o Pablo Castrillo o el propio Iván Romeo, no sé cómo lo querrán jugar. Gente que rueda muy bien y que después sube muy bien para poder complicar, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver ahora luego la participación de todos los equipos y a ver cómo lo pueden hacer y cómo lo pueden jugar. Pero me imagino una etapa de este estilo, la verdad. O sea, luego veremos qué puede pasar aquí en el Alto de Tibi y cómo se da. Pero incluso también me parece que se puede aprovechar e intentar romper un poco ahí la carrera, ¿no? Al menos no dejarla muy easy. No sé si va a ser un sprint muy claro esta, la verdad. No lo tengo muy claro, la verdad, que esto sea un sprint. No, me sorprendería. Es verdad que Pedersen puede aguantar y Irmay lo mismo. Es verdad que los dos pueden aguantar y hacer al equipo trabajar para aguantar, que también puede ser, ¿no? Pero bueno. La cuarta etapa. La Nucía Teulada Moraira. Etapa reina, 5 puertos de montaña y 3.300 metros de desnivel acumulado, con el terrorífico Alto del Miserat a 100 kilómetros de meta. Pues sí que hay montaña. Será toda una incógnita saber si podrá romper la carrera o no, ya que en la parte final la subida a Cumbres del Sol debería ser decisiva, tan solo 12 kilómetros de meta que estarán animados con la subida al Muro del Pou de desniveles de casi el 22% a 5 kilómetros de la meta en Teulada. Hombre, a ver, podría ser la etapa más bonita de los últimos años. Entonces, o sea, quiero decir, entonces, no estoy entendiendo. O sea, a ver. El Miserat está muy lejos de meta. Esa es la realidad. Pero bueno, también eso puede ser un atractivo increíble. O sea, es decir, pueden romper. O sea, ahí lo veis, ¿no? El Miserat está aquí en la parte inicial. Vienen, por cierto, de subir Taberna, que ya lo hemos visto más de una vez, con el descenso por donde ascienden el Col de Rates, el Miserat, y después Cumbres del Sol en la última parte de la etapa. Murito, ¿eh? Murito, ¿eh? Murito, ¿eh? Pero este terreno es bastante duro, ¿no? Al menos Albert siempre lo dice. 3.200 metros de desnivel, 169 kilómetros. Está el Col de. O sea, la subida a Taberna, que son 6,7 al 5,4. El descenso luego de. Bueno, la subida del kilómetro 700 al Col de Rates. El Alto del Miserat son 5,4 al 9,7, que esto ya lo vimos el año pasado, es una pared, es una locura. Habrá que ver cómo lo suben tan lejos de meta, si quieren romper o no quieren romper o qué quieren hacer. Obviamente, si Remco tiene mucha ventaja, lo van a tener que utilizar a su favor, no hay mucho más. Luego 3,1 al 5%, van para Calpe, 1,8 al 8,1 aquí en la Fustera. Y después suben Puig de la Llorenza, 2,3 al 9,3. El Muro del Pou que son 250 metros al 9,6, que está aquí. Y después otro muro, ¿no? En Teulada. ¿Cómo decía la definición? Para subir al Muro del Pou. Claro, el Muro del Pou es el que está a 5 kilómetros que tiene desniveles del 22. O sea, oiga, perdón, que tengo abierto todavía el Dauphiné. Claro, o sea, aquí, esta parte de aquí. O sea, según bajan ellos, Cumbres del Sol, digamos, que es Llorenza, según bajan de aquí, tienen el murazo del Pou con rampas del 22. A ver, hombre, esta etapa 172 kilómetros. Esta etapa me parece una etapa bonita, ¿no? A mí esta etapa me parece, o sea, me parece día de escabechina, definición escabechina, la verdad.
O sea, esto creo que es duro. Y luego, no es una etapa de alta montaña, digamos, con estos puertos más largos y demás, pues también tampoco sé si es la zona para conseguir eso. Pero lo veo bastante Remco en el sentido de que parece eso, ¿no? Un ejercicio bastante de subir, bajar, rodar, que eso a él se defiende bastante bien ahí, pero me parece un día difícil de controlar para los equipos, ¿eh? O sea, se puede volver bastante loco este día. O sea, filtrar a gente delante, aprovechar el Miserat para romper un poco equipos, aunque luego aquí no sé si podrían volver a entrar después del descenso, y en la parte final en los muritos jugársela. Es verdad que a explosividad que estáis diciendo ahí, pues obviamente, claro, Almeida no tiene tanta explosividad, ¿no? Pero bueno. Postazón y puertos Tudons, por ejemplo. Sí, bueno, algún puerto largo hay, sí, no, sí, por haberlos, claro que los hay. No, pero bueno, quiero decir que han jugado a una etapa más de muros o de dureza, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero bueno. No hace ni segundo aquí en Almeida. Podría ser, ¿eh? Es su primera carrera de la temporada, también te digo, ¿eh? Podría ser. El año pasado Almeida en el Algarve, por ejemplo, estuvo, ¿no? Yo creo. El año pasado Almeida. Está hablando de memoria. Yo creo que Almeida el año pasado no empezó ganando en la temporada ni de palo, ¿eh? Pero bueno. Esta es la cuarta etapa, la etapa reina, y después la quinta etapa. No, Carlos Rodríguez no va. Ahora luego os digo el recorrido. Y luego la quinta etapa, que es la que han metido la novedad porque han metido la subida al Garbí a 40 kilómetros de meta. Recorrido en el que puede pasar de todo, desde una llegada al sprint si no hay mucha batalla o que en el Garbí se rompa la carrera y se la dispute un grupo. Veremos cómo llega de definida la carrera este día para saber si el líder puede aguantar todos los ataques con un posible cambio en la general. Esta última etapa nunca defrauda la emoción asegurada para conocer al vencedor final de la Volta. Esto hemos estado allí hace nada, o sea, es decir, lo habéis visto en la clásica Can de Morvedre, el Garbí lo habéis visto, 5 kilómetros al 7,1%, una etapa de solo 95 kilómetros a 45, por tanto, del final, digamos, se va a coronar el ascenso al Garbí. La primera parte con Oronet y demás no creo que tenga mucha historia. El paso por Estivilla, la subida al Garbí, podría seleccionar la carrera de alguna forma, pero es verdad que luego hay muchos kilómetros en el regreso a Valencia para que no pueda estar esto unido. Pero bueno, las bonificaciones pueden jugar. Las bonificaciones, depende de cómo estén las diferencias, podrían ser en ese punto importantes, pero yo creo que esta sí que me parece que tiene demasiados kilómetros como para que el Garbí brille, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Luego ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Si alguien, claro, siendo la etapa tan corta, si alguien se quiere animar a pegar el palo desde abajo en el Garbí o lo que sea, a romper mucho la carrera, igual podrías descartar algún nombre, pero yo creo que no. O sea, un nombre en solitario es imposible, tiene que ser un grupo y debería ser un grupo lo suficientemente numeroso. O sea, debería estar Remco en ese grupo, para que me entendáis, para que llegue a meta. O sea, si está Remco y Remco le interesa y por detrás no se organizan, pues podrían llegar. Pero luego ya, pues no lo sé, ¿no? Pero bueno. No pasa por Tudons, o al menos no lo suben. Luego aquí tienes la etapa de montaña de esta edición. A ver, no me parece un mal recorrido, ¿qué queréis que os diga? O sea, a ver, os entiendo, sí, no es el Criterium Dauphiné y lo entiendo perfectamente y ya sé que busquéis otro tipo de recorrido, pero creo que tenemos unos cuantos alicientes. Primero, primera etapa en participación Pedersen-Girmay. Duelo interesante con este final así un poco exigente con las subidas y tal que se puede romper, con lo cual creo que puede estar interesante el primer día. Segundo día, una crono para medir a Remco, para ver dónde queda Almeida, el aliciente de tener a Iván Romeo, por ejemplo, en carrera, con lo cual yo creo que me parece que es un buen día también. Después tenemos un día de media montaña, no sé muy bien cómo lo queréis llamar, que creo que juega un poco al aspecto táctico, a ver cómo lo quieren jugar con el Alto de Tibi, que creo que queda un poco más en duda esta etapa. No sé exactamente cómo interpretar, pero podría pasar algo en la general o podría volver a ser un sprint. Y después tenemos el día más duro, la etapa reina, con los muritos, Cumbres del Sol, Miserat y demás, que creo que es un día para hacer un destrozo.
Y la etapa final que le han metido el Garbí a mitad de recorrido a ver si hace algo. No me parece, o sea, de verdad, me parece un muy buen recorrido, la verdad. Muy buen recorrido. A ver, no sé, supongo que quien estáis en la zona me decís, pues eso sí, que la provincia de Castellón está desaprovechada y que podían haber hecho no sé qué etapa de alta montaña. A mí me parece un recorrido interesante, la verdad. Me parece un recorrido interesante. O sea, creo que el hecho de que esté Remco es quizás lo que os hace ver el recorrido de otra forma. Porque en caso de que no hubiera una persona tan superior en la disciplina de la crono como tal, yo creo que el recorrido está interesante. Yo creo que el caso de que esté Remco, claro, las diferencias que pueda hacer Remco en esa crono de 17 kilómetros con lo que luego pueda perder en la cuarta etapa, por ejemplo, pues claro, lo hace un poco extraño pensar que Remco pueda palmar la carrera, ¿no? O sea, es decir, es el claro favorito, ¿no? Pero no sé, a mí no me disgusta el recorrido, la verdad. No sé, soy completamente sincero. Lo siento así. O sea, me parece que. No te diría que está equilibrado, porque equilibrado con 17 kilómetros de crono, habiendo un Remco, no está equilibrado. Pero bueno, no sé. El recorrido es interesante, pero el año pasado en comparación era más dura que la del 25. Bueno, el año. Si queréis pero me refiero. Bueno, es que tampoco voy a entrar a debatir esto porque me parece increíble que estemos debatiendo esto en una carrera del 4 de febrero, la verdad. Os lo digo como lo siento, pero bueno, os contesto y os doy mi opinión. No son carreras que tengan una identidad como muy marcada o algo a repetir siempre. Van probando, van cambiando cosas y demás. O sea que no tienen por qué tener una identidad. El año pasado, por ejemplo, había una crono por equipos el primer día de 34 kilómetros, que ahora la ha habido en la Challenge de Mallorca, por ejemplo. Hubo el final en Benifato, en Font de Partegat, no sé cómo se pronuncia, perdóname, Benimantell, que sí que era una etapa de montaña. Venían de subir el Col de Rates, que este año lo bajan, digamos, y subían un puerto de 5,5 al 7% y un final de 4,3 al 9,5. Murazo para subir. Después tenían la etapa de Alpuente, que era mucho más montañosa, pero era un puerto de 7,9 al 6,5. También os digo que se podría revisar los ganadores. Después, una etapa de media montaña, otra vez, la que termina en Morella, media montaña, subidas ninguna de ellas muy decisiva, y la etapa de Valencia un sprint. No, o sea, es que me está llamando la atención porque, o sea, no sé si nunca nos detenemos tantísimo en el recorrido de una vuelta por etapas así de inicio de la temporada, pero que no veo. O sea, que sí, era un concepto distinto, no había una crono individual y tal y no sé qué, pero que no veo. No sé. No veo mucho problema, la verdad, ¿eh? No, no veo mucho problema en ello. No veo mucho problema, pero bueno. Yo que sé, que también es lo que os digo, ¿eh? Miras los ganadores, por ejemplo. Iván Romeo ganó esta etapa. Esta es la primera victoria como profesional de Iván Romeo. O sea, es decir, que aunque igual en el perfil lo veáis más montañoso o os parezca más exigente, Iván Romeo en la temporada pasada consiguió pasar este puerto con los mejores y pegó el palo aquí después de que se coronase y demás. O sea, que quiero decir, veremos. Pero bueno. ¿Romeo podría ser podio este año? Sí, es una realidad. Bueno, voy a la participación, que tengo por aquí la Starlist. Sí, podría ser. Creo que la crono le puede dar. Bueno, no sé si se lee muy allá así, ¿eh? A lo mejor lo veis muy. Voy a meter más zoom a lo mejor. Es que creo. No sé si lo veis muy. Muy junto todo. Pero bueno, oye, más o menos así vamos haciendo un repaso. Y lo vemos. Es que en Pro Cycling no están todos los equipos confirmados todavía. Que de hecho esta es la previa, ¿eh? No es la. Bueno, están aquí pues. No, pero esto es del año. Espera, esto es del año 25, del año 26. Claro, es que aquí hay equipos que no están confirmados. Pero bueno, os puedo ir haciendo una mezcla de los dos, si queréis. Vamos haciendo una mezcla de los dos. Y os busco la prelista del que no esté
os la busco en la prelista, ¿vale? Y vamos haciéndolo así, que así es más visual. En Lidl Trek, a ver, interesante también, la verdad, lo digo en serio, porque creo que se da por Eurosport. El Lidl Trek me parece interesante porque no creo que Pedersen tenga intenciones de resistir. Matías Vasek tengo más dudas de si lo va a intentar o no. A lo mejor lo puede intentar. Pero están los Pedersen, los hermanos Pedersen, Julien Bernard, está Theo, Bauke Mollema, Matías Norsgaard, los Pedersen y Matías Vasek. Creo que vienen con equipo para cazar. Y entre la primera etapa, que puede ser el sprint para Pedersen, el harto del Tibi, no sé exactamente qué pueden hacer, más meterse en la crono, que creo que Vasek y Pedersen se van a meter en la crono seguramente, la verdad. Van a hacer el esfuerzo 100%. Y luego Theo, ¿no? Un poco a ver qué dice, a ver qué pasa con Theo, ¿no? Que, bueno, está un poco desaparecido, entonces, bueno, tampoco podemos esperar su mejor versión. Pero Matías Vasek puede que intente incluso hacer la clasificación general. Theo, yo creo que la crono también intentará hacerla bien. Pero Matías Vasek, a ver cómo yo creo que la etapa 4, la del Cumbres del Sol, la del Miserati y demás, quizás es demasiado. Pero bueno. Vamos a ver cómo le va, porque creo que, o sea, dudaría igual con Vasek que, por ejemplo, con Romeo. Creo que el punto es un poco el mismo. Romeo yo creo que sube mejor ahora mismo. Pero es que ese día es tan explosivo y de esas rampas no es lo que mejor le viene a este tipo de perfiles más completos, básicamente. Movistar con, que ya lo vimos ayer, Keanu de Broex en su debut con el equipo. A ver qué puede hacer, porque Kian en crono no lo hemos visto destacar demasiado, la verdad, por ser un poco benévolo. Entonces creo que lo va a tener un poco complicado. Pero a ver qué busca o cómo corre, ¿no? Que quizás es un poco más el interés. Buah, es que fíjate, el año pasado, por ejemplo, en Vuelta a Burgos, una crono de 18 kilómetros se fue para atrás, pero para atrás, ¿eh? Es una locura, tú. Es que perdió 1.53. Es una barbaridad. Con Jay Vine, que no hizo mala crono, pero bueno, Iván Romeo llegó a 21 segundos, por ejemplo, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Perder 1,5 con Iván Romeo. Entonces, a ver qué vemos de Broex. En la crono, importante también un poco para que vayamos entendiendo cómo es como contrarrelojista para sus objetivos futuros. Pero después también me parece interesante ver de Broex cómo corre, ¿no? O sea, cómo... Si el objetivo de la clasificación general pasada a la crono lo tienen más cerca Pablo, Iván, Raúl, que es lógico, o sea, que va a pasar... ver un poco qué hace de Broex después, ¿no? Si intenta moverse al ataque para buscar una etapa, si intenta romper desde lejos algún día. No sé, vamos a ver un poco qué busca, ¿no? Hacer en su primera carrera, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, con Romeo, Pablo Castillo y Raúl García Pierna, en concreto, creo que Movistar trae un bloque para ser muy protagonista en esta vuelta a la Comunidad Valenciana, la verdad. Porque yo lo que os digo, o sea, corriendo un poco como han corrido en Mallorca, que de hecho los tres han sido protagonistas, Pablo filtrándose un día en la fuga, otro día Raúl, Iván siguiendo a Remco. Yo creo que Movistar tiene piezas para jugar. O sea, lo que necesita esta carrera, que ahora vamos a ver el equipazo que trae el Red Bull Bora, que también es un equipazo, pero lo que necesita esta carrera seguramente con el dominio de Remco pasada la crono es piezas que puedan desarbolar el dominio de Remco. Y creo que ahí Movistar tiene buenos nombres, porque puede... Pues lo que os digo, lanzar a Raúl un día en fuga o atacar desde lejos con Pablo Castrillo, que también se lo hemos visto hacer alguna vez, y probar, ¿no? A intentar sorprender desde lejos, a intentar... No sé, me parece un buen nombre, tío. Me parecen buenos nombres el equipo, Claro, ¿quién es la primera carrera? Con lo cual yo creo que líder como tal no es. De hecho, también para que sea considerado líder, en el sentido de que sea un nombre realmente fiable dentro del equipo,
hay que esperar con Kian, la verdad. O sea, quiero decir, es un fichaje muy bueno, pero lo hemos dicho desde que fue el fichaje, ¿no? Es la típica jugada que si le sale bien a Movistar, Movistar habrá acertado mucho en el mercado, pero todavía falta por ver cuál es el nivel verdadero de Kian, si va mejorando, si puede estar delante en qué tipo de carreras, o sea, quiero decir. Falta mucho por ver. No creo que la primera carrera de Kian, y menos en este recorrido, sea como para juzgar a Uy de Broeks en el futuro del Movistar, la verdad. O sea, no es la carrera de la que vayamos a sacar las mayores conclusiones, pero obviamente tiene que empezar a correr y como comentamos ayer con Raúl y con Iván, importante también que vayan haciendo ese bloque. Ese Iván, Pablo, Raúl, Kian, Gesman, Oliveira empieza a sonar a bloque joven y que tiene que correr mucho junto, la verdad. Entonces, vamos a ver qué pueden hacer. Raúl me parece una pieza muy interesante para esta carrera, estoy de acuerdo. Raúl y Pablo. Iván es un animal, la verdad. Entonces yo de Iván ya es que no puedo decir nada porque es que Iván es que es una locura, entonces lo puede hacer. Pero Raúl y Pablo, que sí que tienen más ese punch escalador o deberían tenerlo más en sus condicionantes, aunque no lo sé porque Iván ya es una locura. Creo que son dos nombres importantes, interesantes para esta prueba, la verdad. O sea, me parece buen recorrido, buena carrera para que puedan brillar, la verdad. Pero bueno. Es muy tractor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. O sea, a Kian hay que verlo, de verdad. O sea, Kian en Bora enseñó un poco la pata, pero tampoco terminamos de definirlo. En Visma no ha tenido, salvo el final de la temporada pasada, pero nada, son 5 carreras. No se ha dejado ver lo que deberíamos ver. Entonces, creo que hay que verle mucho. Hay que verle mucho. ¿Quién en TT se defiende para las grandes vueltas? En teoría no, Faber-Castell, esa es la historia. En teoría no. En teoría, With the Broeks hasta ahora no ha hecho muy buenas cronos. También es verdad que, como dicen ahí en el chat, había tenido muchos problemas con la postura y tal, y no sé cuál. Entonces, no sé. A With the Broeks yo lo diría que hay que verlo en todo, pero en teoría no es buen croner. Y el Daniele Forlín, obviamente no lo conozco. 18 añitos, fichado del Nordest Viladose Ángelo Gómez. Pues, a ver, segundo aquí, por ejemplo. Claro, es que no hay ni perfiles, tú. Claro, es que estos chavales es que es muy difícil. Es que es muy difícil deciros algo, la verdad. Es que es muy difícil. Bueno, mira. Benja ganó aquí y le metió 2-11. ¿No? ¿Dónde está? Sí, Daniele Forlín. Le metió 2-11 en una subida. No sé cómo sería la carrera. Bueno, es una subida, o sea. No sé si es más. No sé si es más tipo rápido o. A ver. Es que no sé si hay alguna que podamos ver. Mira, aquí, por ejemplo, fue sexto, o sea, en el grupo, digamos, al sprint. En una. O sea, tiene que ser rápido seguro. Sí que había subidillas así tipo clásica y tal, pero tiene que ser. Tiene que ser rápido, entiendo. Pero bueno, es que es muy joven. Ya hablaremos de esto, no os preocupéis, ya hablaremos. Ya hablaremos del filial con Manu Mateo un día, ahora cuando acabemos el tema de los viajes y tal, ya hablaremos un día y que nos explique, pero bueno, ahora un poco 18 años italiano, bueno, pues es un poquito. O sea, primero, es muy pronto para definirle como nada, pero bueno, no lo tengo muy claro, no sé ni qué puede ser, la verdad, pero bueno. ¿Cuál es el récord de victorias individuales en una temporada? ¿Puede ir Remco a por ese objetivo? No creo que sea ni capaz. Supongo que lo tenga Pogačar, pero no sé. Bueno, no sé. Bueno, Pogačar no. Habrá alguien que lo tenga. O sea, estaba pensando en los últimos tiempos. Históricamente no creo que sea superable. Seguro que alguien ganó mucho más. Pero Pogačar está empatado. De esos son los datos que hablamos pues es que ya decimos tantas cosas de Pogačar que ya ni me acuerdo de todas, pero bueno. O sea, X-Matas no lo veo capaz, la verdad. No lo veo capaz porque va el bueno de Pogačar a conseguir
muchas más victorias que Remco sería lo lógico. O sea, en el Tour debería haber una diferencia a favor de Pogačar, en Monumentos debería haber una diferencia a favor de Pogačar, sería difícil. Pero bueno, oye, no lo sé, vamos a ver. Va a empezar ganando, si ganase aquí crono general serían 2 victorias más, va a empezar cosechando unas buenas victorias Remco, pero bueno, no sé si es el objetivo, la verdad. El récord absoluto de carreras ganadas en una temporada lo ostenta el belga Eddy Merckx, que ganó 34 en 84 días de competición. Claro. No es ni planteable. No creo ni que Remco esté pensando en eso, pero sin más, que me ha llamado la atención la pregunta. El Red Bull Bora, ¿vale? Voy viendo, ahora os enseño el UAE de la prelista y luego vemos el 1X también ahí en la prelista, pero el gran equipo seguramente de la carrera, en cuanto a lo que tiene que ver con el potencial que tienen esta temporada, creo que aquí sí que presentan un bloque muy bueno, la verdad. Un bloque en el que también tienen que empezar a encajar piezas, que me parece fundamental, lo dije y lo destaqué en Mallorca, con Van Gils y demás. En este caso va a compartir equipo con Pellizzari, que también es otro nombre a seguir. Pellizzari, obviamente, en la crono pues no debería estar delante de los mejores y es un escalador más puro, pero en las rampas más duras del Cumbres del Sol y del Día del Miserat, Pellizzari debería ser uno de los que mejor las afronte. Giovanni Eliotti, Emil Herzog, Anne Marit, que viene de ganar y que puede estar en esa pelea de los Pedersen Girmais. Blasov, Ben Swihoff y Remco Evenepoel. Vamos a ver, ¿no? Porque, claro, estamos repitiendo mucho el nombre de Remco y tiene sentido que Remco sea el gran favorito a la prueba por la crono y por cómo es el recorrido después, pero también hay que ver en qué lugar deja eso a Pellizzari y a Blasov. Blasov ya el año pasado, más alejado de la mejor versión de Blasov, más en estilo gregario. Pellizzari no. Pellizzari creciendo. Pellizzari en la vuelta muy bien, victoria, buen puesto en la general. O sea, Pellizzari pasó adelante la temporada pasada, que puede o que debería ir a mejor en esta temporada. Y luego, pues Arne Marit, digo, para las llegadas, Aleotti, Swihoff para trabajar y Emil Herzog, que también era uno de esos talentos futuros que es verdad que no está terminando de explotar de alguna forma, ¿no? Pero bueno, es un equipazo, la verdad, es un equipazo. La crono mejor a Blasov que a Pellizzari, si hablamos de segunda baza, si buscásemos una segunda baza. Pero sobre todo creo que tienen, pues por ejemplo, a Pellizzari, como tenían a Van Gils en Mallorca, para cubrir los movimientos de los que os hablaba, entiendo yo, ¿no? Incluso al propio Blasov, ¿no? Se te va un Raúl García Pierna de la vida, se te va un Pablo Castrillo de la vida que te están poniendo en apuros. Pues a lo mejor eso sí que lo puedes equiparar o le puedes lanzar ahí a un Pellizzari o le puedes lanzar a un Blasov y cubrir de esa forma táctica, ¿no? Un poco las opciones de Remco para que no tenga que salir Remco a todos los movimientos. Así que creo que tienen un auténtico equipazo. Obviamente Remco es el líder y habrá que ver cómo se van entendiendo, ¿no? A ver si aceptan todos el rol de ayudar a Remco a conseguir su objetivo o no. Que también es para mí uno de los temas en Red Bull Bora Hansgrohe de esta temporada. Repaso a Ineos, por cierto, que también están en la carrera. Yo ayer ya estaba ahí con la sensación un poco rara, ya lo comentamos, ¿no? No anuncian el calendario de Olley, de Carlos, están ahí con la reestructuración, que si Geraint Thomas, que si Viviani, que si no sé quién, que si tal. Bueno, andan ahí un poco con sus líos. Pero el equipo que traen, pues André Oost, que tiene que, de sus jóvenes talentos, seguir dando pasos hacia adelante. Tobias Foss, ex campeón del mundo de crono, os acordaréis, en Australia. Veremos qué puede hacer. El año pasado corrió bastante a anticipar, a atacar desde lejos, cosa que le podría favorecer en esta carrera para sacar un buen resultado si hace una buena crono. Kim Heyduk, está Langelotti, Sheffield, Artem Smith y Ben Turner. Turner supongo que para las llegadas rápidas puede ser el nombre, ¿no? Porque son días también un poquito duros que Pedersen y tal le pueden venir bien a Ben Turner, aprovecharse del treno de Lidl Trek, creo que sería lo inteligente para él. Y Sheffield, que pues nos puede dar la exhibición del año, como, o sea, la verdad que le pasa un poco hay ciertos equipos de Ineos que le pasan estas cosas, ¿no? Mira que Sheffield ha dado días muy buenos, ha hecho cosas muy buenas, o Ben Turner, el propio Ben Turner también, pero no son
piezas muy fiables, ¿no? No es gente que tenga un rendimiento muy constante. Entonces, es un poco. Bueno, a ver un poco qué les sale la carrera, ¿no? Ya digo, si Tobias Foss hace una muy buena crono y después utiliza bien sus cualidades, aunque en Cumbres del Sol y tal, yo creo que debería sufrir un poco por los desniveles. Pues no sé. ¿Cómo va a ser fiable Sheffield si aún tiene 23? Bueno, pues porque hay otros perfiles con los años de profesional que tiene Magnus Sheffield que son bastante más fiables, Branda. Mira, por ejemplo, lo digo porque esto luego siempre pasa que. O sea, como que hay muchas veces que lo de dentro lo miramos como con más dudas que lo de fuera. Para mí, y a lo mejor su techo es mayor, pero hoy en día me transmite mucha más seguridad, mucha más confianza Iván Romeo que Magnus Sheffield, o me transmite más seguridad, hasta puede ser Pablo Castrillo o Raúl García, es que pueden ser, la verdad, que Magnus Sheffield. O sea, quizás haya conseguido cosas mayores o le hayamos visto hacer cosas mayores a Sheffield o le hayamos visto brillar, pero en cuanto a solidez, yo creo que hay ciclistas que son más sólidos que Magnus Sheffield, la verdad. O sea, lo digo pero como lo pienso, tío. O sea, creo que destaca en terrenos y en momentos y en días, que alguna vez ha destacado, pero la cualidad de tener una temporada no es lo que yo destaco de él. O sea, fijaos el año pasado. El año pasado acaba séptimo en el Santos Tour Down Under, que estaba ahí peleando en el Willunga Hill. Ahí Cadel Evans, no sé qué. Sexto en el La Iguelia. En París-Niza consigue ganar la etapa de Niza, que fue un etapón, que seguramente su día de la temporada pasada, y hacer cuarto en la general de París-Niza. Después va la Coppi Bartali, una 2.1. Segundo, quinto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Décimo en la general de la Coppi Bartali. Hace las clásicas, no encuentra su sitio. Nada en el Dauphiné. Nada en Polonia. Un noveno puesto en Monforte de Lemos en la Vuelta. Y luego en Croacia, otra 2.1 que hace quinto. No sé. O sea, quizás soy yo. O sea, aquí tenéis el palmarés. Ganar la etapa aquella de la Vuelta a Andalucía, la etapa en París-Niza la temporada pasada y la Flecha Brabanzona en el 2022. Que quiero decir que por resultados está muy bien, pero que no termina de dar ese paso, que a ver si lo consigue, que todavía tiene 23 años, pero bueno. Yo no he dicho que sea malísimo, aquí veo y veo. Y no he sido partidista, no he sido nacionalista, no he sido amigo, no, estoy haciendo un análisis completamente objetivo con mi criterio personal. Si no te gusta mi criterio personal, le das a la X que tienes aquí arriba, te vas y no vuelves. Tan fácil como eso, máquina. Lo tienes, pero vamos, a la mano. Es tu decisión estar en este chat, nadie te obliga. Puedes tomar la decisión que quieras, así que no tienes ningún problema, eres libre totalmente de irte. A mí me lo parece, ¿qué queréis que os diga, tío? La verdad, creo que es un tipo que tiene un motor súper cualificado, pero si me preguntáis, pues me genera dudas. ¿Qué queréis que os diga, tío? La X está al otro lado. Me genera dudas. O sea, no sé. Igual, ¿vosotros veis a Sheffield haciendo una gran vuelta a la Comunidad Valenciana? ¿Y estoy yo fumándome un tremendo porro? ¿O cómo va la historia? O sea, no sé, no entiendo. O sea, que puede ser, ¿eh? Que haga mejor carrera esta gente que Iván Romeo y que los. No sé, pero bueno. Es un porro muy bueno. Vale. Pues nada, pues ya está. Oye, pues Magnus Sheffield, seguramente gran favorito a la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Ganará 2 o 3 etapas, seguramente, con mi criterio últimamente. Pero bueno, no lo sé. Yo no. Sinceramente, y con todo el respeto a todo el mundo, creo que tenemos que empezar un poco a valorar más lo de casa. Yo creo que el plantel o las opciones que le veo jugando al equipo Movistar me parecen superiores a las del equipo Ineos, la verdad. Me parecen, ¿eh? Pero bueno, hasta que no hable Lois, no me la juego. Pero no sé. Favorito no es, pero ni para el top 5. ¿Eh? No he entendido el comentario, la verdad. Como lo veo, pues no.
A mí Romeo me parece mejor corredor que Magnus Sheffield. Fácil. O sea, en ese argumento creo que no me mojo. Yo creo que Movistar en sí creo que viene mejor que Ineos, la verdad. Pero bueno, veremos. No sé. Igual es lo de siempre, que ya está, que sí, que lo de casa es todo malísimo y lo de fuera es todo espectacular. Pero bueno, no sé. Pues estamos bien. Soudal. Quickstep, Aiko Bastiaens, Steph Crash, ojo, debut interesante. A ver qué puede conseguir. Bueno, debut, no ha corrido, o corrió ya. No ha corrido, debuta con Soudal. A ver qué puede hacer Steph Crash. También un perfil más montañoso. Cosa que no le acompaña mucho para esta prueba, la verdad. Y el tema de lo de la crono y demás. Pero bueno, vamos a ver qué tal Steph Crash, que también se puede meter en alguna fuga y darle un poquito de aliciente a la historia. Con Luis Orbaeke, que también sube bien. Y luego está Yves Lampaert. Bueno, ya en otro momento, pero bueno, podría ser un nombre, ¿por qué no? A pelear ese tipo de días así, Pedersen y demás. A lo mejor se puede meter en alguna fuga, incluso dar algo de nivel. Está el NSN con el debut, como decía, de Vinian Girmay, el gran fichaje para esta temporada. Tampoco viene de hacer el mejor año, ¿no? Fue mejor su temporada 24 que su temporada 25, pero Vinian Girmay creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Creo que le viene muy bien ese recorrido de etapas al estilo Pedersen. La primera etapa, por ejemplo, puede ser muy buena para Vinian Girmay. Entonces, bueno, NSN con Luis Aschi, Guillaume Boban, Mathieu Louvel, el debut de Pau Martí con el primer equipo, así que vamos a ver qué pasa con Pau Martí, qué carrera puede hacer. Riley Sihan, Tom Van Ansbroek y Vinian Girmay. Objetivo cazar una etapa. Así que vamos a ver cómo lo pueden manejar. Ganas de ver a Pau. Hablaremos con él esta semana, a ver cómo está, a ver qué objetivos tiene para esta temporada. Pero hablaremos con Pau un poco a ver qué pueden hacer. Claro. Yo estoy hablando de Valencia. Y luego he hablado de Magnus Sheffield como figura, digamos, o sea, su evolución como ciclista. La temporada pasada, la evolución ciclista de Magnus Sheffield sigue siendo muy similar a la de la temporada anterior. Es decir, no veo una progresión en Magnus Sheffield que ha dado tintes muy buenos, resultados muy buenos, días como ganar en Niza, por ejemplo, la temporada pasada, que es un resultadazo, pero que es muy regular, es decir, que no consigue asentarse como un nombre en el pelotón. A eso es a lo que me refiero. Y yo, para mí, el año pasado, vale, vosotros, estupendo, lo veis de otra forma, me parece estupendo, o hay gente en el chat que lo ve de otra forma. Yo el año pasado, en Raúl García Pierna, en su Tour de Francia, vi una progresión buena, la verdad. En la vuelta, el tipo terminó tercero en una etapa detrás de Juan Ayuso. Bueno, no me parece tampoco que Raúl sea un piernas. Y Pablo Castrillo quizás es el que tuvo la temporada un poco más rara el año pasado por mucho calendario, las lesiones y tal, y no le salieron las cosas como le habían salido, obviamente, después de venir de ganar 2 veces en la vuelta, vale, entendible, pero bueno, no sé, sin más. Me parece que es un poco lo de siempre, lo del el debate con el de fuera se llama Sheffield, tiene 23 años, es Jesucristo García, el de dentro se llama Raúl García y reparte el globo por las tardes, no sé, básicamente, pero bueno. Bahrain Victorious. Antonio Tiberi, ojo, porque ya estuvo muy bien en Morvedre, muy bien. Ojo a Tiberi, que en crono tampoco debería de ir mal. Así que Tiberi creo que puede ser otro de los nombres que podemos añadir a la palestra, ¿no? O sea, creo que puede ser uno de los nombres que podamos tener un poquito entre los favoritos. Matev Govekar, quizás también un poco, ¿no? Ahí entre las llegadas rápidas y tal, podría ser protagonista. Damiano Caruso, que sigue aquí el hombre. Feldhofer, no sé quién es, la verdad. El equipo de desarrollo, 20 años, húngaro. Ya ha corrido con el equipo estos primeros días, así que un chaval del filial también para correr en Bahrein. Niklas Arn, Alberto Brutomeso y Matías Paschen. Alberto Brutomeso quizás es el que tiene que, más que Govekar, ¿no? A lo mejor, ¿ves? Décimo en la clásica el otro día. Quizás Brutomeso es el que tiene que meterse más en la llegada, ¿no? Seguramente. Pero bueno, entre Govekar y Brutomeso pueden tener ahí un bloque fuerte para esos días en los que se peleen etapas. Y Tiberi, pues a ver qué puede hacer. Es verdad que tampoco, como dice ahí Nam en el chat, claro, le pasa lo mismo, un poco que, digamos, aplicable el mismo criterio que los escaladores más puros. Y es que la falta de esas subidas más de
Pues como el propio Garbí, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es un poco... no le viene tan bien el recorrido a Tiberi, pero en caso de que la carrera se haga dura, el otro día se hizo duro en el doble paso por el Garbí y el tío estuvo delante, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Luego está el Novo Nordisk, Juan José López y David Lozano como españoles. Poco que comentaros del equipo, la verdad. Aquí, bueno, a ver si podemos hablar con ellos estos días, ¿no? Y que nos cuenten un poco también su historia. Caja Rural, interesante. Habrá que cerrar también una charlita con Caja Rural para hablar de su invitación al Tour de Francia, pero está Abel Balderston. Claro, problema para Abel. Abel no es buen contrarrelojista, que esto es un debate que siempre hay que decir porque como campeón nacional de crono que es, suena raro, pero fue una cronoescalada lo de la temporada pasada. Entonces Balderston no es escalador, va a perder tiempo ahí. Pero Balderston es un buen nombre para los días duros. Más escalador puro también, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, interesante ver un poco qué pueden hacer este tipo de nombres que en teoría Balderston también para mí entra dentro de los candidatos a estar en el Tour de Francia con Caja, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Joan Bou, Samu Fernández, otro escalador, Otruba, Joseba López, Iker Villar, que ha estado bastante rápido, y Francisco Joel Peñuela. Tienen ahí... Yo creo que pueden buscar seguramente fugas de nivel, porque les pasa un poco, ahora os leo el Euskaltel Euskadi en la prelista, los que nos han faltado, pero está Burgos con José Manuel Díaz Gallego, Clement Alenó, Alexandre Mayer, hostia, está Mayer, Sinue Fernández, Carlos García Pierna, Volteg Kiminek y César Macías. César Macías el nombre rápido, un poco como podría ser Iker Villar. Y luego, es que realmente fue duodécimo, ¿no? Correcto, el otro día, en el sprint este que vimos el otro día. Podrían ser los que estén para esos días más de llegadas de grupito, pero es que vuelve a ser Sinue, Gallego, Carlos García Pierna, vuelve a ser un bloque para intentar pelear, digamos, un poco los días de montaña, ¿no? Un poco la sensación. Y luego está Ken Pharma con Urko Berrade. Ha empezado bastante bien la temporada. A ver qué puede hacer en la crono y cómo le deja eso para pelear la general. Mats Bensel, Diego Uriarte, Ibai Azanza, Uaznar, Elosegui y Retegui. Buen equipo también incluso para pelear, como digo, en esas escapadas. Uriarte creo que ya estaba el otro día, me parece, ¿no? Luego está el Polti Visit Malta con Matías Valls, Pablo García, Diego Pablo Sevilla y Fernando III. Giovanni Lonardi, nombre también a tener en cuenta para las llegadas, Mirko Maestri y Alessandro Tonelli. Está el Solution Tech Nipo Rally. Mateo Fabro está por ahí ahora, fíjate. Y Roberto Carlos González, mamá. El Petrolike, que también ha estado corriendo estos días, y no estoy mal, ¿no? Me parece que también ha estado en la Challenge, ¿no? Yo creo. Caicedo anda por ahí, Ponomar, y luego está el APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery. Hostias. Ahí lo tienes. Muy perdidos. Aquí ya poco os puedo decir. Poco aquí os puedo decir. A ver, me falta por comentaros entonces el UAE, el 1X y el Euskaltel. Vale, vamos a la prelista. UAE, mira, la prelista de UAE, ¿vale? Todavía sin confirmar, son Joao Almeida, Félix Grossarner, Moritz Maus, perdón, Brandon McNulty, Adria Pericas, Marc Soler y Florian Bersmers. Es buen equipo, ¿eh? Es muy buen equipo, ¿eh? A Pericas ya se lo ha visto en la Challenge el día de Pablo Castrillo también ahí en cabeza. Soler ya sabéis que para este tipo de terrenos pues puede ser un auténtico animal. Brandon McNulty y Joao Almeida, dos muy buenos contrarrelojistas para tener dos opciones, ¿no? De cara a la clasificación general, así que a ver un poco qué pueden dar, ¿no? Luego Grossarner, el año pasado creo que también uno de esos nombres importantes en el rol de gregario, y Florian Bersmers un poco más ahí como hombre para rodar, ¿no? Pero, hombre, creo que incluso puede también UAE jugarlo agresivo en el sentido de lanzar por delante a Brandon McNulty, tener a Almeida por detrás, lanzar a Soler, dejar a McNulty y Almeida por detrás. Creo que tiene variantes tácticas también UAE para jugar en esta carrera. Creo que es un buen duelo, ¿eh? O sea, es decir, el Joao Almeida, Brandon McNulty, Soler con el Pellizzari, Blasov, Remco es una carrera bastante importante, la verdad. Bastante importante. No es más una carrera para McNulty que para Almeida.
Sí, bueno, o sea, es un buen recorrido, muy buen recorrido para McNulty también, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, no creo yo que Almeida vaya a sufrir tantísimo, ¿eh? En la cuarta etapa. A lo mejor me sorprende. O sea, me refiero, hablo de estando todos al 100%. Si Almeida viene en la primera carrera a estirar las patas y no está el tío para pelear, pues no está para pelear, ¿no? Pero yo creo que no hay, efectivamente, Juancho, ese es mi argumento. O sea, creo que no hay ninguna carrera que le vaya bien a Brandon McNulty que no le vaya bien por consecuencia a Joao Almeida. O sea, yo creo que Almeida nos ha demostrado mucho, la temporada pasada dio un salto. Obviamente creo que Almeida es un tipo más escalador, le vendría más bien otro tipo de subidas, pero no creo que a Brandon McNulty en cambio le vengan mejor ese tipo de subidas más cortas. Creo yo, creo yo. Pero bueno, no lo sé. Es un buen equipo en general, es un buen bloque. O sea, creo que o sea, les da igual, me refiero. No son los grandes favoritos simple y llanamente porque está Remco y hay una crono en la que Remco va a meter. Porque Remco va a meter una diferencia, esa es la realidad. Grande Akaitz. Akaitz a secas. Gracias por ese pedazo de Prime. Bienvenida a la familia. Entonces, quiero decir que creo que salen por detrás, que Remco es el favorito número 1 por la crono. Tiene muy buen equipo Remco también y habrá que ver qué son capaces de hacer Joao Almeida, McNulty, Soler, Pericas, me da igual quién sea. Habrá que ver un poco qué consiguen hacer. Sobre todo cómo juegan, porque esto que está pasando en el inicio de la temporada, ¿no? Que es verdad que con la victoria de Jan Christen, con la victoria de Morgado en la Challenge, con Jay Vine al inicio de la temporada, han ganado, o sea, es decir, Arcaids. Perdón, ¿qué he dicho? ¿Arcaids he dicho? Perdón, Arcaids. Sí, perdón. Sí, no, perdón. Además, o sea, esa no hace falta saber euskera para sabérsela. Perdón, lo he leído mal. Que digo que lo que le está pasando al UAE, o al menos creo que el año pasado, o no sé, es que el año pasado quizás. Claro, el año pasado, por ejemplo, Almeida estuvo aquí, ¿no? A ver, vamos a hacer bien el análisis. Que, o sea, el año pasado le limpió Buitrago. Correcto, le limpió Buitrago una carrera muy guapa entre los dos, la verdad. Jugaron ahí con lo de Pello, tal, acordaros, el día que Pello está por delante, Buitrago sale por detrás, tal. Sí, ahora estoy acordándome, mira. Almeida quedó segundo, McNulty quedó quinto, por ejemplo, para que veáis, la temporada pasada, ¿no? Que estaba por ahí. Mira, Romeo quedó octavo el año pasado, por ejemplo, en la general, al final, ¿no? Claro. Ya, me estoy acordando un poco de cómo fue la carrera. Claro, es lo que os digo, de Joao Almeida un poco del principio de temporada, a ver un poco cómo está. Pero sí, le pelearon bien, pero es que Buitrago empieza muy bien los años, las temporadas, la verdad. Yo creo que Buitrago. Lo que pasa es que luego tuvo la caída otra vez en París-Niza, ¿no? Creo recordar el año pasado. Es que empieza muy bien y es un muy buen perfil para una carrera de este estilo. Incluso este año lo sería, aunque en la crono perdería tiempo. Pero bueno, ya sabéis que yo digo que Buitrago no es del todo un crono horrible. Pero claro, lo que os iba a decir es que creo que UAE en este inicio de temporada a ver qué hace, a ver cómo corre. Porque creo que aquí tampoco, y en la Challenge, desde que ha aparecido Remco tampoco, no son el bloque favorito. Ha habido otras carreras el año pasado, en Andalucía, por ejemplo, en las que tenían hasta superioridad y era una locura, aunque la gente les buscaba las vueltas. Pero este año, aquí, a pesar de que traen este equipazo, no creo que sean el equipo favorito. Entonces, a ver un poco cómo lo manejan, lo que os digo, porque van a tener que correr ofensivo. Ya digo, yo creo que Joao y Brandon pueden estar, depende cómo salgan de la crono, si salen en 30 segundos, pues creo que van a mantener un poco los caballos y esperar a esa cuarta etapa, a ver si le pueden hacer el lío. Si se van muy lejos, van a tener que jugar agresivo todos los días, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a ver cómo lo juegan, porque, ya digo, creo que no tienen el favorito número 1 y eso en UAE a veces es raro o extraño, ¿no? Ineos ya lo hemos visto, con el todopoderoso Magnus Sheffield, Soudal ya lo hemos visto, Movistar ya lo hemos visto. 1X está Bistrom,
Está Coolset, que también está muy bien y creo que es un nombre a tener bastante en cuenta. Adne Holter, William Levy, Zacharias Lolan, Magnus Cornielsen, otro que se suma a las posibles. Bueno, a ver, con Cornielsen ya en algún momento pues pasará que no, ¿no? Pero bueno, otro que se puede sumar, digamos, esas llegadas así rapiditas. Y luego está Vebord, Carl Frederick Vebord. Quiero ver de Coolset. Bueno, me falta Euskaltel. Os leo Euskaltel y voy a buscar de Coolset el tema de la crono. Euskaltel, aquí. Mira, Dani Van der Tuk, John Aguirre, Vizcarra, Lastra, Unai Aznar, Chomin Juaristi, pensando supongo también en la crono. Y... ¿cómo puede ser 2 veces Dani Van der Tuk? Aquí hay un problema en la prelista. Aquí hay un problema. Hay que esperar a que completen el equipo. Pero bueno, básicamente John Aguirre, Vizcarra, buscando sí, pues, menos opciones de montaña en este sentido, ¿no? No es tan dura como Morvedre para poder hacer ahí un buen resultado. Juaristi, yo creo que para la crono, incluso para la crono se puede meter en la general. Será Axel. Sí, puede que sea Axel, pero el número es el mismo, tío. Entonces aquí es que no sé si es que se han equivocado, ¿sabes? O sea, no sé, a ver aquí un poco... ¿Sabes? Han repetido el mismo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Quiero buscar lo de Coolset. A ver, dejad un segundo. Vamos a mirar a Coolset. Porque no le tengo... Uy, he puesto Coolset. Claro, viene de hacer 7º y 6º. Son 2 muy buenos puestos. Ha estado delante en 2 días muy duros en la Challenge, con lo cual está bastante bien de forma. Ya el año pasado fue 3º en la Lula al inicio de la temporada, con lo cual eso quiere decir que empieza bien los años. Eso empieza a ser una cosa habitual. Pero quiero buscar... por ejemplo, mira, 8º en el Giro del Véneto, 9º entre Valivaresine, demás. El recorrido, digamos que no le viene mal. Un poco por donde ha, ¿no? GP Industria de Ginato. No le viene mal ese tipo de días como el de Cumbres del Sol. No sé si más de duro, no lo sé. Pero bueno, por ejemplo, 9º en Vuelta a Burgos, ya con una subida en la que ya le costó un poquito más. A ver, ¿alguna crono? No ha hecho muchas, ¿eh? Mira, aquí. Estás por equipos. La de Gran Camino. Claro, pero quedó muy lejos. La de Gran Camino el año pasado es verdad que era un poco más trampa en ese sentido. Por ejemplo, Chomin, fíjate. Chomin hizo 6º el año pasado en la crono aquí. Baldersson hizo 13º, por ejemplo, nombres que hemos ido leyendo ahora. Urco 7º. Claro, perdió 1.14. Claro, o sea, es decir, a Coolset habría que ponerlo también en la de los que van a perder bastante tiempo en la crono. Tiene pinta, ¿no? Tiene 6 puntos de crono nada más aquí. Bueno, también es verdad que no se le ha visto, no ha hecho demasiadas por lo que estoy viendo aquí. En el Tour de Luxemburgo hay una muy mala. En el Tour corrió... pero claro, es que era muy chaval, pero nada. Claro, bueno, pues mira, una de las cosas a mirar, ¿no? Una de las cosas que podemos intentar ver es cómo le va a este chaval en la crono, por ejemplo, para ver cómo sale, ¿no? Pero claro, tiene pinta de que si sufre mucho en la crono, pues se le va a complicar la película. Tiene pinta de que se le va a complicar. Pero bueno. Para pelear por victorias parciales, yo creo que es un buen nombre. De hecho, mira, tiene el Giro de Italia en su programa, según Pro Cycling. O sea que no apuestan mal, 21 añitos nada más, Qué locura. Qué locura. En Australia llevaron a la traca horda, aquí no han tenido para arrasar. ¿Dices el UAE, Juancho? ¿Te refieres al equipo de UAE en un lado y en otro? Bueno, no es mal equipo. O sea, quiero decir, al final UAE tiene un plantillón. Mal equipo no va a ser ninguno, ¿no? Pero obviamente no es el mismo nivel. Bueno, no es el mismo nivel. Bueno, a ver, cuidado, Yo creo que McNulty... Es que, por ejemplo, para mí McNulty es un tío que también tiene que... puede asumir ahí bastante responsabilidad. McNulty, Almeida, Soler, Grossarner son 4 nombres posibles Tour de Francia, Almeida ya sabéis que este año va a hacer Giro y Vuelta y no va a coincidir con Pogačar, pero McNulty, Soler, Grossarner podrían ser parte del núcleo más fuerte del UAE, la verdad. O sea que no creo que sea mal, equipo. La salida de Ayuso merma. Bueno, o sea, realmente. A ver, no del todo, porque realmente no han decidido que Del Toro. O sea, Del Toro hace el UAE, por ejemplo, UAE Tour, ¿no? No hace esto. Que podría hacer perfectamente esto. Entonces, no, porque todavía no ha entrado Pogačar en competición, no ha entrado Del Toro. Obviamente, con Ayuso y Del Toro, ¿no? Si tuvieras a los 3,
podrías repartir un líder mucho más sólido en cada una de ellas. Pero yo creo que aquí, por el recorrido, por la crono individual de 17 kilómetros, siempre llegarías. No llegarías como favorito, salvo Pogačar, no llegarías como favorito. Teniendo a Del Toro, teniendo a Ayuso, podrías pensar en que son más explosivos y podrían a lo mejor el día de la montaña buscarle un poco más las cosquillas a Remco. Podrías darle ese plus por encima del de Almeida. Podrías, de alguna forma, pero no creo que sea una diferencia muy notable. No creo que sea una diferencia muy notable. ¿A Riley Sheehan le viene bien el recorrido? Podría ser también. Hombre, a ver. O sea, yo ya ahora, después de que me habéis echado la bronca por hablar de Magnus Sheffield como... claro, no es Maradona, ¿no? Pues ahora, deciros que Riley Sheehan lo va a hacer mal, pues claro, ya no lo voy a... Ya no lo voy a... Pero bueno, aquí está Riley Sheehan, ¿no? La temporada pasada, cuarto en Noruega. El año pasado, en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, pues terminó el 43, ¿no? Cuarto en Morella, octavo en Orihuela, estuvo presente pero se borró otros días. Yo ya no me atrevo porque luego venís a recoger dividendos, la verdad, pero... pero hombre, me parecería arriesgado decir que este chico, o sea, que le puede venir bien el recorrido. Pero me parecería cuanto menos un poco arriesgado, pero bueno. Lo que les cambia es la lesión de Narváez. Bueno, Narváez se ha lesionado, Bain se ha lesionado, sí. Como Del Toro gane el UAE Tour, ya habrá hecho más que Ayuso contra Vingegaard, pero difícil. Bueno, pero Ayuso y Vingegaard no se han visto las caras. Tirreno temporada 24. En la Vuelta temporada 25. Son las dos veces que han conseguido que han coincidido Ayuso y Vingegaard en carrera. No han coincidido más, ¿no? Creo. Pero bueno. A ver, por poner en... O sea, me refiero, esto es un poco lo de siempre. Luego los... y la Vuelta del 23. La Vuelta del 23. Correcto, sí señor, la Vuelta del 23, es verdad. La de que Ayuso también termina fuera del podio, que ocupan los Visma, los Jumbo en su momento. Sí señor. Le falta una victoria contra un capo. Eso sería un salto respecto a Ayuso si le gana uno de esos. Comprable el argumento. Sí, la Vuelta del 25 la he dicho, sí. Comprable el argumento, pero no creo que haya tanta diferencia. No sé si esto me lo compráis o no, a lo mejor vuelvo a equivocarme aquí. No creo que haya tanta diferencia entre el momento que vive Isaac del Toro y el momento que vive Juan Ayuso. Obviamente Juan Ayuso lleva más años que Isaac del Toro, pero creo que no hay tanta diferencia. Es decir, sí, Ayuso la temporada pasada no le ganó a Roglic en Cataluña, pero estuvo empatado a tiempo con él. No le gana a... Bueno, no sé a quién más queréis pensar, porque el resto sí que lo gana, pero bueno, las grandes vueltas es donde flaquea. Pero el hecho de que Del Toro este año lo hiciese, en una vuelta por etapas, que ganase a Vingegaard, no sé si sería un argumento muy definitivo. O sea, yo con Del Toro, la verdad, que os lo he dicho muchas veces, a mí Del Toro me parece un ciclistón, la verdad, me parece un proyecto enorme y creo que puede explotar en algo muy bestia. Y puede ser mejor que Juan Ayuso, pero el hecho de que Del Toro sea mejor que Juan Ayuso creo que tampoco invalida a Juan, básicamente. Pero bueno. Ayuso en las vueltas de una semana no se puede quejar, ahí le han dado libertad absoluta y equipazos. Claro, y las ha ganado, o ha peleado por ganarlas. Sí. O sea, quiero decir que joder, bueno, no sé por qué hemos de repente derivado en Juan, que no quería hablar ahora de Juan, que Juan ni corre esta semana, pero que quiero decir que, bueno, corre en Algarve.
No sé por qué hemos acabado ahí, pero bueno, que no hace falta. O sea, Juan el año pasado, en vueltas de una semana, digamos, al inicio de la temporada, si estuviese aquí Juan Ayuso, por ejemplo, si estuviese aquí Isaac del Toro y estuviese Juan Ayuso, serían dos grandes favoritos a la prueba. Esa es mi sensación, ya está, tampoco tiene más. A algunos gustará más uno, os gustará más otro, pensáis que va a ser mejor uno, que va a ser mejor otro. Ya lo veremos, el tiempo lo dirá. Pero bueno, que creo que los dos serían grandes favoritos aquí en esto. A ver, favorito número 1, Remco. Creo que esto lo tenemos todos bastante claro. Almeida, McNulty, las bazas del equipo UAE. Iván Romeo como, digamos, punta de lanza del equipo Movistar. Creo que es un poco por ahí la historia. Ineos, a ver si alguno se puede meter en la pelea, si alguno puede aguantar. Sheffield haciendo una buena crono que podría hacerla, podría estar también delante, así que ver un poco cómo pueden aguantar. Y vemos a ver un poco qué sucede, la verdad. Desde mañana, cafés especiales en la Volta a la Comunidad Valenciana. Va a estar bien. Vamos a poder ir analizando todo lo que pase en la prueba, así que lo iremos contando todos los días, todas las mañanas. Así que nos vemos a las 10:30 mañana, desde la salida de la primera etapa en Segorbe, y a partir de ahí pues ya os vamos contando horarios. Ya os digo de que mañana miércoles será la misma hora, pero el jueves sí que va a ser más tarde, será hacia las 12 de la mañana, porque es la crono, salen más tarde y no hay presentación de equipos y todo esto, ¿vale? Así que a partir de las 12 nos veremos. Pero bueno, tenéis un post que hicieron los amigos de la Volta a la Comunidad Valenciana en Instagram, en Twitter, ya os lo iremos compartiendo estos días con los horarios y los lugares en los que vamos a estar haciendo el café durante la próxima semana. Así que va a estar bonito. Y de otras carreras también iremos hablando, no os preocupéis. De Oman y todo esto que empieza ahora, iremos también chequeando un poquito las Star List y un poquito quién viene por ahí, ¿vale? Así que vamos a ver qué acaba sucediendo. Remco y el barco, los objetivos para pasarse por el café. Familia, un abrazo enorme. Gracias a todos por haber estado en el directo. Hostia, Iraya, pues si estamos fuera de casa es más jaleo, la verdad. O sea que igual lo hablamos, porque si estamos fuera de casa no tengo abierto Discord nunca. Y entonces es un poco. Y los medios son un poco otro rollo. Y si Albert no tiene cascos o si no tenemos cascos no oímos. Bueno, es un poco un jaleo, pero bueno, lo hablamos. Me voy para Valencia, nos vemos desde mañana. Previa, creo que larga y extensa, de la Volta a la Comunidad Valenciana, ya tenéis toda la información. Carrera que vais a poder seguir en Eurosport. Así que nada, que nos vemos a partir de mañana. Un abrazo enorme, familia. Gracias por haber estado en el café y nos vemos desde mañana. Te tocará comprarte una casa. Sí, me voy en tren. Un abrazo enorme. Adiós a todos. Chao, chao.